A mis 68 años, nunca imaginé que mi cumpleaños lo pasaría durmiendo en el piso sucio de un garaje abandonado que olía a aceite de motor, con las palabras crueles de mi hijo resonando en mi mente. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te servía de nada. Esa noche, con lágrimas en los ojos y la mano temblando, giré una llave oxidada en la cerradura, sin saber que esa puerta escondía el secreto más grande de mi marido. Pero antes de seguir, dale un vistazo si ya estás suscrito al canal y comenta, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nunca pensé que a los 68 años estaría durmiendo en un garaje abandonado, rodeada del olor a aceite y décadas de tierra. Pero ahí estaba, temblando en la oscuridad, con una llave misteriosa en mis manos y las lágrimas nublándome la vista mientras las palabras crueles de mi hijo seguían dando vueltas en mi mente. No eres más que una viejita inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Todo empezó 3 semanas después del entierro de Roberto, mi marido por 42 años. En la oficina del abogado Chávez, yo usaba el mismo vestido negro del funeral, mientras que Javier, mi hijo, estaba impecable en su traje a la medida. El abogado parecía algo nervioso al prepararse para leer el testamento. A mi hijo, Javier García, le dejo nuestro departamento en la Ciudad de México y mi portafolio de inversiones principal. Sentí un frío que me recorría la espalda. Y luego, casi como un comentario de pasada. A mi amada esposa, Susana García, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial, 1420, el garaje y su contenido. ¿Un garaje? Después de 42 años de casados, ¿Roberto me dejaba un garaje? Me quedé tan aturdida que no pude decir nada, demasiado confundida para preguntar por qué. Sentí la mano de Javier en mi hombro, apretando demasiado fuerte mientras se agachaba a susurrar, «No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de que estés bien». No tenía ni idea de lo que esas palabras significaban en realidad. Esa misma noche, al volver a lo que yo todavía consideraba mi casa, el penthouse con vista a la ciudad que Roberto y yo compartimos por 15 años, Javier puso mi maleta en la entrada. «Creo que sería mejor si te buscaras otro lugar donde quedarte, mamá. El penthouse es mío ahora. Está en el testamento». El tono de su voz era ese tono de negocios que él había perfeccionado con los años. Frío. Calculador. Mañana vienen unos colegas para hablar de cómo renovar la oficina de papá, y necesito empezar a hacer cambios. Pero, ¿a dónde voy a ir? Mi voz salió chiquita, casi un susurro. Javier se encogió de hombros con una crueldad indiferente. Puedes quedarte un tiempo con tía Elena, o siempre te queda ese garaje que papá te dejó. Su risa me dolió como un cuchillo. ¿Por qué te dejó esa basura? Es un misterio para mí. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Poner un taller mecánico a tu edad? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Intenté decirle que necesitaba tiempo, que no podía simplemente irme esa noche. Fue entonces cuando dijo las palabras que me marcarían el alma. No eres más que una viejita inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te servía de nada. La crueldad fue tan inesperada, tan distinta al hijo que creí haber criado, que me quedé sin palabras. Simplemente agarré mi maleta, mi bolso y la llave que el señor Chávez me había dado después de la lectura, y me fui. Manejé sin rumbo por la ciudad, las lágrimas nublándome la vista. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no me di cuenta en qué se había convertido mi hijo? Las preguntas me daban vueltas en la cabeza mientras por fin llegué a una calle desconocida en el área industrial, mirando un garaje descuidado con un candado en la puerta. Mi mano tembló al meter la llave en la cerradura oxidada. La puerta rechinó al abrirla y el rayo de mi linterna cortó la oscuridad acumulada por décadas. Y entonces me congelé. El interior no estaba lleno de basura ni de herramientas viejas como esperaba. El espacio frente a mí tenía 3 vehículos cubiertos con sábanas que estaban puestas con mucho cuidado. Pero lo que me paró el corazón fue lo que alcancé a ver:
la parrilla plateada inconfundible de lo que parecía ser un Aston Martin antiguo. Con los dedos temblorosos, quité la sábana del primer carro, revelando un DB5 de 1964 en un color plata impecable, idéntico al que Sean Connery manejaba en las películas de James Bond que tanto le gustaban a Roberto. El carro brillaba como si acabara de salir de la fábrica, no como si hubiera estado olvidado en este garaje oscuro por años. Roberto, susurré al silencio. ¿Qué estabas haciendo? En 42 años de matrimonio, mi marido nunca había mencionado que coleccionaba autos. Nunca hubo una pista de esa pasión, de esa inversión, de esa vida secreta. El segundo vehículo era un Mercedes-Benz 300 SL Goldwing de 1956, con sus puertas de ala de gaviota y líneas elegantes que eran fáciles de reconocer incluso para mis ojos de no experta. Y el tercero, un Ferrari 275 GTB4 de 1967, su rojo intenso me recordaba al vino que Roberto pedía en nuestros aniversarios. Cada carro tenía un folder de piel con documentos, papeles de propiedad y registros de mantenimiento. Aunque no soy experta, sabía que no eran solo autos bonitos, eran tesoros de museo, que valían, ni me lo podía imaginar. Fue entonces cuando vi un sobre pegado a la pared con mi nombre en la letra inconfundible de Roberto. Al lado había un interruptor de luz que, al encenderlo, mostró que este no era un garaje cualquiera. El espacio estaba profesionalmente equipado con sistemas de aire acondicionado, un piso especial y sistemas de seguridad. No era un edificio abandonado, sino un santuario de autos muy bien planeado. Me senté en un sillón de piel que encontré junto a una pared, con el sobre pesado en mis manos. Con el corazón acelerado, lo abrí y empecé a leer. Mi queridísima Susana, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y descubriste lo que he llegado a considerar mi último regalo para ti. Las primeras palabras de Roberto me hicieron temblar las manos. Respiré hondo y seguí. Primero, tengo que decir que siento mucho el shock y la confusión que debes estar sintiendo ahora. El secreto no era para lastimarte, sino para proteger lo que estaba construyendo para tu futuro. Una lágrima me rodó por la cara. Roberto siempre me cuidó, pero nunca imaginé hasta qué punto. Hace 6 años, cuando me dieron el diagnóstico, los doctores me dieron un máximo de 5 años. Les gané por 1 año, pero sabía que nuestro tiempo juntos era limitado y necesitaba asegurarme de que estarías bien después de que yo me fuera. Dejé de leer, tratando de no llorar. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca progresiva había sido terrible. Pero Roberto siempre le restaba importancia, diciendo que teníamos mucho tiempo. Nunca imaginé que había estado planeando su despedida desde el principio. Sé que te estarás preguntando sobre el testamento, sobre por qué le dejé nuestra casa a Javier en lugar de a ti. Créeme, esa decisión me causó más noches sin dormir que mi salud. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner la carta en el piso un momento. En la última década vi a nuestro hijo cambiar. El chico ambicioso que criamos se volvió algo diferente, algo más duro y calculador de lo que yo hubiera querido. La verdad es que me daba miedo lo que te pasaría si les dejaba todo a los dos, o incluso si dividía las cosas equitativamente. Javier habría encontrado la manera de controlar los bienes, de administrar tu parte para tu beneficio, como él diría. Una lágrima cayó en el papel, manchando un poco la tinta. Vi cómo te habla cuando cree que no estoy escuchando, cómo ignora tus opiniones y necesidades. No me había dado cuenta de que Roberto había notado esas cosas. Yo siempre excusaba el comportamiento despectivo de Javier, diciéndome a mí misma que solo estaba ocupado, estresado con su trabajo. Así que hice esta herencia dividida a propósito. Javier recibió lo que él verá como la parte valiosa, el penthouse, las inversiones que se ven, los símbolos de estatus. Pero lo que estás viendo ahora, mi amor, es la verdadera riqueza. Solo estos 3 autos valen alrededor de 12 millones. ¿12 millones? Miré las 3 máquinas silenciosas,
sus superficies brillantes reflejando las luces del techo. Esto no podía ser cierto. Los documentos confirmarán que son originales, y encontrarás la información de contacto de Carlos del Bosque, mi distribuidor y asesor de confianza para estas compras. Él puede ayudarte con lo que decidas hacer con ellos. Seguí leyendo, cada palabra revelando más del plan tan bien pensado de Roberto. Pero los autos son solo el principio. En la caja fuerte detrás de nuestra foto en San Miguel de Allende, la clave es nuestro aniversario. Encontrarás los documentos de varias propiedades de inversión que compré en los últimos 6 años, todas puestas en un fideicomiso que se transfiere a tu nombre después de mi muerte. También encontrarás información de cuentas de banco que te darán una vida cómoda por el resto de tu vida. Me levanté sin mucho equilibrio y caminé hacia la foto enmarcada en la pared. Roberto y yo en la calle Aldama, riéndonos mientras un músico callejero nos daba una serenata en nuestro viaje de 35 años de casados. La caja fuerte se abrió con un clic suave al poner la fecha de nuestro aniversario. Adentro encontré un folder gordo y varias memorias USB bien marcadas. El documento principal se llamaba Inventario completo de bienes para Susana García. Lo abrí e inmediatamente tuve que sentarme de nuevo mientras las columnas de números y descripciones de propiedades se movían frente a mis ojos. Edificios de apartamentos en Guadalajara, una propiedad comercial en Monterrey, un pequeño viñedo en la región de Baja California, portafolios de acciones, bonos, inversiones. El valor total al final de la página me dejó sin aliento. Volví a la carta, con las manos temblando. Sé que esto es abrumador y siento mucho haberlo mantenido en secreto. Al principio, era solo un proyecto para no pensar en mi ansiedad por el futuro, pero a medida que el portafolio crecía, me di cuenta de que revelarlo antes de tiempo podría ponerte en peligro si Javier se enteraba de la extensión de estos bienes. Roberto lo había sabido, había anticipado exactamente lo que pasaría, había previsto cómo reaccionaría Javier. Siempre he creído que el carácter se muestra más claramente en los momentos de herencia. Javier está recibiendo una prueba tanto como una herencia. Y tú, mi amor, estás recibiendo los medios para vivir el resto de tu vida exactamente como elijas, sin deberle nada a nadie. Todo mi amor, ahora y para siempre, Roberto. Abracé la carta, las lágrimas saliendo sin control. Después de 42 años de matrimonio, pensé que lo sabía todo sobre mi marido. En vez de eso, parecía que recién ahora estaba descubriendo lo profundo de su amor y su previsión. La ironía no se me escapó. Solo unas horas antes, mi hijo me había echado de la que creía que era mi casa, llamándome viejita inútil, mientras creía que él se había quedado con la herencia valiosa. Qué equivocado estaba en todo. Pasé esa primera noche en un sofá de piel que descubrí en una oficina chiquita al lado. Por la mañana me di cuenta de lo bien que Roberto lo había planeado todo. La oficina tenía un baño pequeño con regadera, un mini refrigerador con agua y comida básica, e incluso un pequeño closet con varias mudas de ropa de mi talla, con las etiquetas aún puestas. La luz del día mostró que el garaje no era un lugar abandonado, sino una instalación renovada con mucho cuidado. Lo que parecía descuidado por fuera era una trampa intencional, escondiendo los tesoros que había dentro. Después de un desayuno simple, llamé al número de Carlos del Bosque que Roberto había puesto en su carta. Contestó al segundo timbrazo. Señora García, esperaba su llamada. Primero, por favor acepte mi pésame por su pérdida. Roberto no era solo un cliente, sino un amigo. 2 horas después, llegó un señor elegante de unos 60 y tantos años. Carlos del Bosque se veía exactamente como su voz sonaba. Canoso, impecablemente vestido con un saco de tweed con parches de piel en los codos. Su marido empezó a comprar estos vehículos hace más o menos 6 años, me explicó. Fue muy metódico. Cada compra fue investigada a fondo por su autenticidad, origen y potencial para invertir. «¿Pero por qué autos?», le pregunté, todavía tratando de conectar esta pasión con el marido que creía conocer por completo. Carlos sonrió amablemente.
Una vez me explicó, dijo que los autos eran bienes que se podían tocar, eran bonitos, y te daban alegría con solo verlos. A diferencia de las acciones o bonos, se podían disfrutar de muchas maneras, como arte, como maravillas de la ingeniería, como objetos históricos y como inversiones. Él quería dejarle algo que usted pudiera ver y tocar, no solo números en un papel. Me dio un nudo en la garganta al escuchar cómo Roberto pensaba. Era tan propio de él, práctico, pero al mismo tiempo muy considerado. La colección ahora vale más o menos 12 millones, como Roberto le indicó en su carta, continuó Carlos. Pero su valor ha subido constantemente. Estos modelos en particular son considerados las mejores inversiones en el mundo de los autos de colección. ¿Y qué debo hacer con ellos?, pregunté. Lo que usted quiera, señora García. Puede venderlos por separado o como colección. Puede quedárselos como inversión. O incluso puede manejarlos, aunque eso afectará un poco su valor. No hay prisa para decidir. Roberto pagó por el almacenamiento y el mantenimiento seguro por los próximos 5 años. Pasé los siguientes días revisando los documentos que Roberto había dejado, entendiendo poco a poco lo grande de sus movimientos financieros secretos. Además de los autos, había armado una colección impresionante de propiedades e inversiones que daban dinero, todas puestas de forma que se me transfirieran sin problemas después de su muerte. Un documento en particular me llamó la atención. Las escrituras de una casa modesta, pero muy bonita, en Playa del Carmen, una ciudad de playa que habíamos visitado varias veces a lo largo de los años y que siempre nos gustó. Según los papeles, Roberto la había comprado hace 4 años, ya con todos los muebles y lista para vivir. Tenía una casa de verdad. No solo este garaje, por muy valioso que fuera lo que había dentro. Al caer la noche, mi teléfono sonó, con el número de Javier en la pantalla. Dudé, pero contesté. Mamá, ¿dónde está? Su voz tenía molestia en vez de preocupación. Tía Elena dice que no la ha contactado. Estoy bien, Javier, respondí, manteniendo mi voz tranquila. Encontré un lugar para quedarme. Bueno, necesito que venga a recoger el resto de sus cosas del penthouse. Los decoradores van a empezar a trabajar mañana y necesitan que todo esté fuera. Ni una disculpa, ni una palabra sobre su crueldad, solo más exigencias y una falta de respeto. Entiendo, dije, una extraña calma me invadió. ¿Y cuándo le vendría bien? Mañana por la mañana, antes de las 9. Tengo juntas todo el día. Pensé en los documentos esparcidos frente a mí, la prueba del cuidado y profundo amor de Roberto. Pensé en el hijo que podía echar a su madre sin pensarlo porque era un estorbo. Y tomé una decisión. Ahí estaré, dije. Al día siguiente, llegué al penthouse exactamente a las 8:45, cuidando mi apariencia. Usé una de las mudas de ropa nuevas del closet del garaje, un traje de pantalón simple pero elegante en color azul marino que me quedaba muy bien. Javier abrió la puerta con el teléfono en la mano. Apenas me miró al entrar. El lugar ya se sentía diferente, más vacío, más frío. Faltaban varias de mis cosas de decoración, y las fotos de la familia que estaban en el pasillo habían sido quitadas. Por fin, dijo. Empaqué la mayoría de sus cosas personales. Los decoradores estarán aquí a las 9:30, así que tenemos que ser rápidos. Ni un buenos días, ni una pregunta sobre dónde pasé la noche después de que me echó de mi casa. Solo la prisa por sus propios planes. Buenos días a ti también, Javier, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Veo que ya empezaste a decorar. Él se encogió de hombros, llevándome hacia la recámara principal, donde había varias cajas apiladas. No tiene caso esperar. El lugar necesita una renovación completa para que valga más. ¿Para que valga más?, repetí. ¿Planeas venderlo en algún momento? Es demasiado grande para una sola persona, y el mercado está bien ahora. Creo que lo voy a renovar, disfrutarlo por 1 año o más, y luego venderlo para ganar bastante. El desprecio casual por la casa que Roberto y yo habíamos hecho juntos me dolió, pero solo asentí. Ya veo. ¿Y las cosas de Roberto?
Javier señaló vagamente hacia más cajas en la esquina. Me quedé con su Rolex y la colección de mancuernillas. El resto es solo ropa y cosas viejas. Puedes llevarte lo que quieras. Lo demás se lo daré a la caridad. Cosas viejas, repetí en voz baja, acercándome a las cajas. Dentro de la primera encontré los libros que Roberto tanto quería, su colección de plumas fuente antiguas, el suéter que le había regalado la Navidad pasada que todavía olía a él. Cada cosa era una parte del hombre que yo había amado, ahora considerada inútil por nuestro hijo. Empecé a revisar las cajas con cuidado, separando las cosas que para mí eran valiosas, mientras Javier caminaba impaciente, mirando su reloj cada pocos minutos. ¿No puedes apurarte? Finalmente soltó. Es solo cosa, mamá. Ni siquiera tienes un lugar para guardar todo esto. Lo miré, viendo de verdad al hombre en que se había convertido mi hijo. Guapo como su padre, pero sin la calidez o la compasión de Roberto en sus ojos. Sí tengo un lugar, dije con calma, y voy a tomarme el tiempo que necesite. Estas no son solo cosas, Javier, son recuerdos. Él puso los ojos en blanco. Está bien, tengo llamadas que hacer. Solo termina para las 9:30. Salió sin mirar atrás. Mientras seguía eligiendo cuidadosamente las cosas, me encontré pasando por etapas de duelo, no solo por Roberto, sino por el hijo que pensé que había criado. Siempre fue así de frío, así de grosero. Simplemente me negué a verlo, poniendo excusas para su comportamiento cada vez más insensible. Roberto lo había visto claro, tan claro que hizo un plan elaborado para protegerme de nuestro propio hijo. En el fondo de un closet encontré algo inesperado, la vieja mochila de piel de Roberto, empujada en una esquina. Adentro había un sobre cerrado con mi nombre y una nota. Si encuentras esto, Susana, es una copia extra de todo lo de la caja fuerte del garaje, por si acaso. Mi marido, tan inteligente y precavido, haciendo copias de seguridad de sus copias de seguridad. Cuando el portero me ayudó a subir mis cosas al carro, miré el edificio por última vez. Sentí una extraña mezcla de tristeza y libertad. El penthouse había sido nuestra casa, llena de recuerdos. Pero nunca había sido de verdad mía de la forma en que Roberto había planeado que el garaje y lo que había dentro fueran. Manejé fuera de la ciudad, hacia la carretera de la costa que llevaba a Playa del Carmen. Era hora de ver la casa que Roberto había preparado para mí, la verdadera herencia que había planeado todo el tiempo. Mientras manejaba, sentí que me quitaba un peso de los hombros. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no solo estaba reaccionando a la pérdida y al shock. Estaba yendo a propósito hacia algo nuevo. El viaje a Playa del Carmen calmó algo en mi alma que había estado roto desde la muerte de Roberto. Mientras el camino serpenteaba por los acantilados, ofreciendo vistas del vasto mar azul del Caribe, sentí que respiraba más profundo de lo que había hecho en semanas. Seguí las indicaciones hasta una casa de piedra modesta, medio escondida detrás de unos cipreses ya grandes. La propiedad no era enorme ni ostentosa, pero se sentía acogedora y privada. Una puerta de madera llevaba a un camino que rodeaba un jardín pequeño, pero muy bien cuidado. Con la llave del paquete de documentos, abrí la puerta y entré. El interior me hizo parar en seco. Cada detalle parecía haber sido elegido pensando en mí. La sala tenía libreros integrados alrededor de una chimenea de piedra, con sillones cómodos en los colores y estilos que siempre me gustaron. La luz natural entraba por ventanas grandes, iluminando pisos de madera cubiertos con tapetes hechos a mano. La cocina era moderna pero clásica, con un área de desayunador con vista al jardín. La recámara principal era acogedora en vez de grande, pero se abría a un patio privado con un pedacito de vista al mar entre las propiedades de al lado. Pero fue la oficina chiquita al lado de la sala lo que finalmente me hizo romper. Ahí, encima de un escritorio sencillo, colgaba un cuadro que reconocí al instante, una acuarela del Canal de Venecia, donde Roberto me había propuesto matrimonio, pintada por un artista callejero hace décadas.
Habíamos perdido la original en una mudanza hace años, pero aquí estaba una copia perfecta, como si Roberto la hubiera mandado a hacer de mi memoria. Las lágrimas vinieron entonces, no los sollozos desesperados de las últimas semanas, sino una liberación más suave. Roberto había creado este lugar para mí con tanto cuidado, tanta atención a las cosas que me darían comodidad y alegría. Unos toques suaves en la puerta me sacaron de mi trance. Al abrir, me encontré con una señora elegante de unos 70 y tantos años, con un plato tapado en sus manos. «Hola», dijo con calidez. «Usted debe ser Susana. Soy Mariana del Carmen, su vecina. Roberto me pidió que estuviera al pendiente cuando llegara». Parpadeé sorprendida. «¿Usted conoció a Roberto?» Ella asintió, ofreciéndome el plato. «Él vino varias veces en los últimos años, preparando la casa. Soy una de las pocas personas que sabía de su plan. Me hizo prometer no contactarla hasta que usted viniera a reclamar el lugar». Con un té en la cocina, Mariana compartió detalles que llenaron más huecos en mi cabeza. «¿Roberto era tan cuidadoso en hacer todo bien?», explicó. Traía fotos de su casa en la ciudad, tratando de capturar su estilo, mientras creaba algo que encajara aquí en Playa del Carmen. «No tenía idea de que estaba haciendo nada de esto», admití. «Lo mantuvo totalmente en secreto». Mariana asintió pensativa. «Él me lo mencionó. Dijo que era para su protección, aunque no me dio más detalles. Me miró con una amabilidad directa. Dijo que cuando usted finalmente viniera, tal vez necesitaría una amiga. Alguien que entendiera lo que era reconstruir una vida después de una pérdida». En los días siguientes, me acomodé en una rutina tranquila, conociendo la ciudad, a otros vecinos, regresando cada noche a la casa que cada vez se sentía más mía. Al cuarto día, mi teléfono sonó con el número de Javier. Dudé antes de contestar. «Mamá, ¿dónde está?». Su voz tenía esa misma nota de impaciencia. «Tía Elena dice que no se ha quedado con ella». «Estoy tomándome un tiempo para mí, Javier», respondí. «Encontré un lugar para quedarme». «¿Qué significa eso? ¿Qué lugar? No puede simplemente desaparecer así». «No voy a hablar de dónde estoy ahora. ¿Había algo en específico que necesitabas?». Una pausa. Luego su voz cambió a su tono de negocios. «De hecho, sí. He estado revisando los papeles de papá más a fondo, y encontré algunas referencias a inversiones adicionales que no estaban en el testamento. Creo que puede haber cuentas o propiedades de las que todavía no sabemos». Mi corazón latió más rápido, pero mantuve la voz firme. «Ah, ¿qué tipo de referencias?». «Nada específico, solo notas sobre reuniones con asesores financieros que no reconozco. Algunos comentarios misteriosos sobre asegurar bienes futuros». Javier estaba sospechando, buscando bienes que creía que eran suyos por derecho. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que descubriera la verdad? Si hubiera bienes adicionales, estoy segura de que el señor Chávez los habría mencionado, respondí. «Tal vez», dijo Javier sin estar convencido. «Mira, ¿cuándo va a volver a la ciudad? Deberíamos hablar de esto en persona». «No estoy segura de cuándo volveré», respondí. «Necesito este tiempo lejos». Su frustración se sentía, incluso a través del teléfono. «Mamá, esto es ridículo. No puede simplemente irse sin decirle a nadie dónde está». «Estoy perfectamente bien, Javier. No estoy vagando por ahí y no estoy sola. Simplemente estoy tomándome un tiempo para procesar todo lo que pasó». Después de colgar, me senté en el jardín a pensar en esto. La pregunta que Roberto había hecho en su carta me daba vueltas. ¿Se probaría Javier digno de compartir esta riqueza inesperada? Hasta ahora, sus acciones solo habían confirmado las preocupaciones de Roberto sobre su carácter. Pero la gente puede cambiar, ¿no? El hijo que recordaba de años atrás, el que tenía compasión y calidez genuina. ¿Seguía ahí en algún lugar? 3 meses después, me había acomodado en una rutina que se sentía cada vez más natural. Dividía mi tiempo entre arreglar la casa, explorar mi nueva comunidad y manejar las responsabilidades que venían con la herencia inesperada de Roberto. Con la ayuda de la abogada Patricia del Olmo, había establecido un sistema cómodo para supervisar las propiedades y las inversiones.
Los autos seguían en su garaje seguro, cuidados por el equipo de Carlos del Bosque. Incluso manejé el Aston Martin una vez, un viaje con un poco de miedo por la carretera de la costa que me hizo sentir feliz y extrañamente más cerca de Roberto. Javier y yo teníamos una relación tensa, hablábamos principalmente por correos formales sobre cosas prácticas. Como Patricia había predicho, sus primeras investigaciones legales para pelear la herencia se acabaron después de que los abogados confirmaron que los arreglos de Roberto eran muy sólidos. Estaba podando rosas en el jardín cuando un carro que no reconocí se detuvo. Salió una mujer, alta y con aire profesional, con la eficiencia de alguien que está acostumbrado a manejar problemas. Señora García, soy Clara Mendoza, la asistente de Javier. ¿Puedo hablar con usted un momento? Algo en su manera, tensa y urgente bajo la capa profesional, me dio un escalofrío de preocupación. En la sala, Clara se sentó en la orilla del sillón, rechazando mi oferta de té. Señora García, estoy aquí porque Javier ha tenido algunos problemas serios. Me pidió que hablara directamente con usted, ya que sintió que tal vez no le contestaría la llamada. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, aunque una sensación de que algo malo pasaba me decía que ya lo sabía. Financieros, principalmente. Abrió un folder delgado. Los costos de la renovación del penthouse pasaron el presupuesto por casi el doble. Hubo problemas con la estructura que no se podían prever, lo que requirió una inversión adicional importante. No me sorprendió. Roberto había mencionado la infraestructura vieja del edificio hace años, aunque sus sugerencias sobre darle mantenimiento habían sido ignoradas como gastos innecesarios. Al mismo tiempo, Clara continuó, la inversión principal de Javier falló. Había puesto mucho dinero en un proyecto de construcción que se topó con problemas de permisos. Los detalles son complicados, pero básicamente está enfrentando pérdidas serias con poco dinero en efectivo. Ya veo, mantuve mi cara seria. ¿Y cómo me afecta a mí? Clara se movió incómoda. Señora García, para serle sincera, Javier necesita ayuda económica. Él sabe que usted tiene los recursos que podrían ayudarlo a evitar la quiebra y perder el penthouse. Ahí estaba. El pedido que había esperado desde la pelea hace 3 meses. Lo siento, no un intento de hacer las paces, sino una petición de dinero entregada por una intermediaria para evitar la vergüenza de preguntar directamente. ¿Javier ha pensado en vender el penthouse?, pregunté. Incluso a medio renovar, probablemente cubriría sus deudas. Exploró esa opción, Clara admitió. Lamentablemente, en su estado actual, a la mitad de la renovación, la propiedad se vendería con una pérdida importante. Además, hay complicaciones con algunos de los contratistas. En otras palabras, Javier probablemente se había peleado con el equipo de construcción por su forma de ser o por no pagarles. Aprecio que haya venido a explicarme la situación, dije después de un momento. Por favor, dígale a Javier que escuché su pedido y lo voy a considerar. Clara se veía sorprendida por la respuesta no tan clara. Señora García, la situación es bastante urgente. El proceso de embargo puede empezar en unas semanas. Lo entiendo. Y necesitaré tiempo para pensar mi respuesta. Es todo lo que puedo ofrecer hoy. A la mañana siguiente, en lugar de llamar a Javier de inmediato, manejé a la ciudad para ver la situación del penthouse por mí misma. El portero, al reconocerme de los años que vivía ahí, me dejó subir sin llamar primero. Lo que encontré era serio. La casa, que alguna vez fue elegante, había sido demolida casi por completo en la mayoría de las áreas, con cables y tuberías expuestas, creando un laberinto peligroso. El equipo de construcción estaba abandonado, una fina capa de polvo sugiriendo que habían pasado semanas desde que se había hecho algo. Mientras caminaba por lo que había sido nuestra casa, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por la destrucción de los espacios que tenían tantos recuerdos, frustración por el desperdicio y la mala administración, y gratitud por la previsión de Roberto al protegerme. Estaba revisando los daños por agua cuando escuché la puerta de la entrada abrirse. «¡Mamá!».
La voz de Javier se escuchó en el espacio vacío. El portero dijo que estaba aquí. Apareció en la puerta, y me sorprendió lo diferente que se veía. Su apariencia siempre impecable se había descuidado. Su ropa todavía era cara, pero se veía arrugada, su cara mostrando el estrés de noches sin dormir. Había bajado de peso, los ángulos de su cara resaltando lo mucho que se parecía a Roberto en sus momentos más difíciles. Quería verlo por mí misma, expliqué, señalando la destrucción que nos rodeaba. Javier se pasó la mano por el pelo, un gesto de frustración que reconocí de su infancia. Supongo que Clara le habló ayer. Asentí. Me explicó tu situación financiera. ¿Y? La única palabra tenía un peso de expectativa. Y necesitaba entender la situación completa antes de tomar una decisión. Caminé con cuidado por una pila de cosas que habían tirado. Esto es muy diferente de lo que describiste cuando empezaste las renovaciones. Él se rió. Una risa corta y sin humor. Sí. Bueno, las cosas rara vez salen como uno las planea en la construcción, o en la vida. Javier, dije con amabilidad, ¿qué pasó con el proyecto de inversión? Algo en mi tono debió romper su barrera. Se sentó en un bote de basura volteado, viéndose agotado. Me metí en más de lo que podía manejar. La oportunidad de construcción parecía segura. Apartamentos de lujo en un área prometedora. Las ventas antes de construir ya iban bien. Puse no solo el dinero que tenía, sino que pedí prestado usando otras propiedades, incluyendo el valor futuro que creía que tendría el penthouse. Y entonces una inspección del medio ambiente encontró problemas de contaminación que no se habían dicho. Los costos de limpiar el lugar hicieron que el proyecto no valiera la pena. Los inversores se retiraron. Miré a mi alrededor la destrucción que nos rodeaba, tanto la demolición física como el desastre de la estabilidad financiera de Javier. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Antes de que las cosas llegaran a este punto? Su cara se puso dura. Después de nuestra última conversación, después de enterarme de lo que hizo papá y de tu parte en ello, supongo que orgullo, o ser terco. Los rasgos de la familia García. Ambos son motivadores poderosos, admití. Entonces, Javier dijo después de un momento, tratando de sonar casual, ¿ya tomaste tu decisión sobre ayudarme? Lo miré directamente. Estoy dispuesta a ayudar, Javier, pero no sin condiciones, y no solo dándote un cheque para que pagues tus deudas. Alivio y cansancio lucharon en su cara. ¿Qué condiciones? Necesitamos hablar de esto bien, respondí, caminando hacia la puerta. No aquí, rodeados de la prueba de decisiones tomadas a la ligera. Ven a Playa del Carmen mañana. Hablemos de cómo seguir adelante, que no solo resuelva tu problema inmediato, sino también las cosas que lo causaron. Parecía que quería discutir, presionar por una decisión inmediata, pero la necesidad ganó al orgullo. Está bien, mañana. Javier llegó a la casa exactamente a la hora acordada, a las 11 de la mañana siguiente, su apariencia notablemente más cuidada que el día anterior. Un intento, supuse, de mostrar un control que ya no tenía. Había pasado la mañana preparándome, no solo en mi mente, sino físicamente, arreglando el lugar para nuestra conversación con cuidado. Tienes una vista preciosa, comentó con rigidez mientras lo llevaba al patio de atrás, donde había puesto sillas cómodas y un almuerzo ligero. Tu padre eligió bien, estuve de acuerdo. Recordó lo mucho que me gusta la costa. La cara de Javier se puso rara al mencionar a Roberto, pero no dijo nada mientras se sentaba. El patio tenía vista a un jardín pequeño, pero muy bien cuidado, que bajaba suavemente, ofreciendo pedacitos del mar Caribe entre las propiedades de al lado. El ambiente era tranquilo, privado y neutral para la conversación difícil que tendríamos. Después de servirnos té helado a los dos, me giré para mirar a mi hijo directamente. Antes de que hablemos de tu situación financiera, me gustaría mostrarte algo. Le di un folder de piel que había preparado esa mañana, con documentos seleccionados de los archivos de Roberto. Estas son proyecciones financieras y evaluaciones de mantenimiento para el penthouse.
le expliqué mientras revisaba las páginas. Tu padre las mandó a hacer hace 3 años, anticipando fallas importantes en los sistemas del edificio. Los cálculos coinciden mucho con lo que encontraste en tus renovaciones. Javier frunció el ceño. Papá nunca mencionó nada de esto. Lo intentó, lo corregí suavemente. Varias veces ignoraste sus preocupaciones, diciendo que era demasiado cauteloso, que eran gastos innecesarios. Te mostró estos informes durante su última visita de Navidad, antes de su diagnóstico. Un destello de reconocimiento cruzó su cara. La molesta evaluación del edificio que seguía mencionando en la cena. La misma. Le di un sorbo a mi té. Roberto no solo estaba siendo cuidadoso, estaba tratando de prepararte para la situación que estás enfrentando ahora. Javier puso el folder a un lado. Su mandíbula se tensó. Si me trajiste aquí solo para decirme, te lo dije, por papá. No, lo interrumpí. Estoy poniendo el contexto para mi decisión de ayudarte. Roberto vio esto venir. No solo los problemas del edificio, sino el patrón de decisiones que te llevaron a tu crisis actual. ¿Y qué patrón es ese? Su tono era defensivo, pero sentí una genuina confusión por debajo. Priorizar el cómo se ven las cosas en vez de lo que en verdad son, dije simplemente. Buscar ganancias impresionantes en vez de un crecimiento estable, no tomar en cuenta la cautela como pesimismo sin sentido. Lo miré directamente. Las mismas cualidades que te llevaron a echar a tu madre de la casa en lugar de pensar en lo que ella necesitaba al lado de tus planes. Tuvo la decencia de verse avergonzado por un momento. Eso no debía haberlo manejado así. No, estuve de acuerdo. No debiste. Un silencio se apoderó de nosotros, solo el sonido lejano de las olas y el canto ocasional de los pájaros marinos. Javier se movió un poco, no acostumbrado a que yo fuera tan directa. A lo largo de su vida adulta, yo había sido la que hacía la paz, la que suavizaba las cosas, la que se acomodaba a sus humores. Entonces, ¿qué me propones? Finalmente preguntó. ¿Cuáles son esas condiciones para tu ayuda? Primero, transparencia total, respondí. Necesito ver todo. Todas las cuentas, deudas, contratos, compromisos. Nada escondido ni que no me digas por conveniencia. Él asintió con rigidez. Está bien. ¿Qué más? Manejo financiero profesional de ahora en adelante, continué. Has demostrado que tu juicio en estos asuntos se ve afectado por la impulsividad y el exceso de confianza. Cualquier dinero que te dé se manejará a través de fondos con la supervisión adecuada. Su cara se oscureció. Entonces, ¿voy a tener un estipendio como un niño? Como alguien que ha cometido errores financieros serios y necesita protección mientras se recupera, lo corregí. No es un castigo, Javier. Es para proteger el dinero y a ti mismo. Y supongo que tú vas a controlar esos fondos. No, dije, sorprendiéndolo. Administradores independientes con responsabilidad legal. No me interesa controlar tu vida, solo asegurarme de que la ayuda que te doy de verdad te ayude a mejorar a largo plazo. Él asimiló eso, claramente luchando entre su necesidad desesperada de ayuda y su resistencia a perder su autonomía. ¿Y el penthouse? Todavía es mío. La solución más práctica sería venderlo, dije, observando su reacción. Incluso en su estado actual, cubriría una parte importante de tus deudas. Podrías empezar de nuevo, tal vez en una propiedad que sea más fácil de manejar. ¿Venderlo? La idea parecía genuinamente chocarle. Pero es nuestra casa de familia. Es donde papá y tú... Es un lugar físico, Javier. Lo interrumpí suavemente. Uno que estabas ansioso por desarmar y cambiar hace solo unos meses. Los recuerdos no están en las paredes. Se levantó de repente, caminando por el pequeño patio. No lo entiendes. Venderlo sería admitir mi fracaso total. Todo el mundo se enteraría. Y ahí estaba, el meollo de su resistencia. No el apego emocional a nuestra casa familiar, sino la preocupación por lo que la gente pensaría de venderla bajo presión financiera. Apariencia en vez de lo que de verdad importaba, una vez más. La gente ya lo sabe,
dije con calma. La construcción se detuvo hace meses. Los contratistas han puesto demandas para que se les pague. La comunidad financiera habla de estos asuntos. Dejó de caminar, sus hombros caídos. En verdad lo arruiné todo, ¿no? La vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa. Por primera vez desde la muerte de Roberto, vi a mi hijo detrás de su defensa, confundido y finalmente enfrentando las consecuencias de años de darle importancia a la apariencia. No todo, dije, mi voz se suavizó. Pero creaste un problema serio que requerirá cambios igual de serios para solucionarlo. Javier se sentó de nuevo en la silla, viéndose de repente agotado. Entonces, ¿qué me ofreces exactamente? Un camino estructurado hacia adelante, respondí. Voy a crear un fondo que le pague a tus deudas más urgentes y evite la quiebra. Contrataremos a profesionales para que terminen las renovaciones o preparen el penthouse para venderlo, dependiendo de lo que tenga más sentido después de una evaluación. ¿Y a cambio? A cambio, aceptas la supervisión financiera por un tiempo definido. Trabajas con un consejero sobre lo que en verdad te ha llevado a esta situación. Y, dudé, luego continué con firmeza. Haces las paces por cómo me trataste después de que tu padre murió. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Hacer las paces? ¿Qué significa eso exactamente? Significa reconocer el daño que hiciste. Significa entender que las relaciones tienen consecuencias, igual que las decisiones financieras. Me incliné un poco. Javier, no te estoy ofreciendo ayuda solo como un negocio. Te la ofrezco como una madre que cree que su hijo puede ser mejor de lo que su comportamiento reciente sugiere. Algo en mis palabras pareció romper la barrera que él había mantenido. Miró a otro lado, parpadeando rápido. No quise decir lo que dije ese día, dijo suavemente, sobre que eras inútil. Estaba enojado y me desquité. Tal vez, admití. Pero esas palabras no salieron de la nada, reflejaron una actitud hacia mí, hacia las mujeres mayores en general, que has tenido por un tiempo. Él no lo negó, lo cual era un pequeño avance. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo finalmente. Tómate el tiempo que necesites, respondí. Pero recuerda que los plazos de tus acreedores no se ajustarán a tu tiempo de pensar. La primavera volvió a Playa del Carmen, pintando el jardín de la casa con explosiones de color contra el fondo azul del mar Caribe. Habían pasado 9 meses desde la muerte de Roberto, 6 desde que descubrí lo que había en el garaje, y 4 desde que la crisis financiera de Javier nos obligó a hablar. Después de 3 días de silencio, Javier había llamado con una respuesta que me sorprendió. Lo haré. Todo, lo que sea necesario. El camino desde esa aceptación no fue fácil. La reestructuración financiera requirió semanas de trabajo intenso con contadores y abogados, revelando la extensión total de los enredos financieros de Javier, algunos mucho peores de lo que él había dicho al principio. El penthouse requirió decisiones difíciles, terminando en un acuerdo, completar las renovaciones esenciales para poder venderlo, y luego venderlo para cubrir las deudas más urgentes. Más difícil que estas cosas prácticas fue el trabajo personal que Javier aceptó hacer. Las sesiones semanales con un terapeuta, al principio tomadas con escepticismo, poco a poco se convirtieron en una fuente de verdadero entendimiento. Nuestra relación entró en un nuevo territorio, uno que ninguno de los dos manejaba perfectamente, pero con una honestidad cada vez mayor de ambos lados. Estaba cuidando las rosas cuando un carro familiar se detuvo. Javier salió cargando un paquete pequeño, su apariencia visiblemente diferente de su antigua persona, de ejecutivo formal, y también del hombre desesperado que había enfrentado la ruina. Su ropa todavía era de buena calidad, pero menos llamativa, su actitud más relajada. Incluso se había dejado una barba corta que suavizaba los ángulos de su cara, haciéndolo parecerse mucho a Roberto cuando era más joven. El jardín se ve increíble, comentó, saludándome con un beso en la mejilla, un gesto que se sentía muy sincero.
De verdad transformaste este lugar. Solo trabajando con lo que tu padre empezó, respondí, dejando a un lado mis herramientas. Mientras nos sentábamos, en lo que se había convertido en nuestra rutina de visitas mensuales, noté la tranquilidad que había reemplazado la tensión anterior. La venta del penthouse es la próxima semana, me dijo. La inspección final salió bien. Vamos a ganar alrededor de 40% más de lo que estimaban al principio si la vendíamos por emergencia. Es una excelente noticia, dije. Eso le dará al fondo más opciones para tus próximos pasos. Sobre esos próximos pasos, Javier puso su taza con cuidado. Quería hablarte de algo. Me ofrecieron un puesto en una organización de desarrollo comunitario que se enfoca en proyectos de vivienda accesible. Levanté las cejas, incapaz de esconder mi sorpresa. La carrera de Javier siempre había sido en bienes raíces comerciales de lujo, con un desprecio frecuente por la vivienda accesible. Obviamente es un sueldo mucho más bajo que mis puestos anteriores, continuó, pero el fondo que creaste significa que mis gastos básicos están cubiertos y, dudó, buscando las palabras, se siente como un trabajo importante, usar lo que sé sobre desarrollo para algo más que solo ganar dinero. Eso suena a un cambio importante, dije. ¿Qué te motivó? Javier miró al mar antes de responder. ¿Recuerdas ese proyecto que falló? Los condominios de lujo. El lugar fue vendido a una empresa de viviendas sin fines de lucro. Ahora están construyendo viviendas de ingresos mixtos ahí, bien diseñadas, ecológicas. Estuve ayudándolos de manera informal por unos meses y se encogió de hombros con un gesto de vergüenza y orgullo a la vez. Se me da bien. Los aspectos técnicos del desarrollo sin la presión de maximizar cada centavo. Estudié la cara de mi hijo, notando la emoción genuina mientras describía el proyecto. Parece que encontraste algo que te interesa más que solo tus habilidades de negocios. Papá probablemente pensaría que es irónico, admitió Javier con una sonrisa sincera, que yo terminara trabajando en vivienda accesible después de años persiguiendo mercados de lujo. Creo que estaría satisfecho, lo corregí con amabilidad. Él siempre admiró la habilidad usada para objetivos valiosos. Javier asintió, luego agarró el paquete que había traído. Hablando de papá, en parte por eso traje esto. En la limpieza del penthouse encontramos algunas cosas que pensé que debías tener. Dentro del paquete había una caja de madera chiquita que reconocí al instante. La colección de mancuernillas y sujetadores de corbata de Roberto. Cosas que Javier se había quedado al principio. Las guardé pensando que representaban una conexión con papá, explicó Javier, mirando mientras abría la caja. Pero me di cuenta hace poco de que solo eran cosas. La verdadera conexión con él no está en las posesiones. Debajo de las mancuernillas había algo más. Una bolsita de terciopelo que tenía mi anillo de bodas original, el que creí que se había perdido durante el caos del penthouse. Lo encontré en la caja fuerte de la oficina de papá, dijo Javier mientras yo sacaba el anillo de oro de la bolsita. Junto con esto, me entregó un sobre pequeño con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Adentro había una tarjeta. Para nuestro 45 aniversario. El primer anillo fue una promesa de la vida que construiríamos. Este celebra la vida que creamos. Todo mi amor para siempre. Escondido en la tarjeta había un recibo de una joyería para un anillo de eternidad, con la fecha de solo unas semanas antes de la última hospitalización de Roberto. Un regalo que no vivió para darme. ¿Estaba planeando con anticipación incluso entonces? Dije suavemente, las lágrimas nublándome la vista, siempre pensando en momentos futuros. El joyero todavía tenía el pedido, dijo Javier. Lo recogí para ti. Sacó una caja pequeña de su bolsillo y me la dio. Dentro había un delicado anillo de zafiros y diamantes. Sencillo, elegante, exactamente mi estilo. Las piedras atraparon la luz de la primavera, mandando prismas que bailaban sobre la mesa del patio. ¡Ay, Roberto!, susurré, poniéndome el anillo en el dedo al lado de mi anillo de bodas original.
Se veían perfectos juntos, el oro simple del principio, las gemas de un camino ya recorrido. Javier miró en silencio, dejándome este momento de conexión con su padre. Cuando finalmente lo miré, vi algo en su cara que no había visto en años. Una suavidad, un respeto que no se sentía impaciente. Cuando se preparó para irse, Javier se detuvo en la entrada del jardín. Quería preguntar: ¿qué pasó con esos autos, los del garaje que papá te dejó? Sonreí, recordando mi conversación reciente con Carlos. Me voy a quedar con el Aston Martin. A Roberto le hubiera encantado saber que a veces lo manejo por la costa. Los otros se van a vender y el dinero se va a dividir entre una fundación que apoya la educación financiera y un fondo para tus futuros hijos, si es que tienes. Futuros hijos, repitió Javier pensativo. Eso es optimista. Tu padre siempre fue un optimista en el fondo, respondí. Debajo de sus planes prácticos estaba la creencia de que la gente puede crecer, puede ser una mejor versión de sí misma si se le da la oportunidad correcta. Esa noche manejé el Aston Martin por la carretera de la costa, el motor potente rugiendo mientras pasaba por curvas que Roberto nunca me vio tomar. El atardecer convirtió el mar en oro líquido, mientras mis manos, adornadas con el anillo simple del principio y el círculo de joyas de la conclusión, movían el volante con una confianza cada vez mayor. Tenías razón, dije en voz alta a la memoria de Roberto, mi voz llevada por el viento, en tantas cosas. El garaje que no servía para nada y que una vez representó el desprecio de mi hijo por lo que valgo, no solo cambió mi vida, sino también nuestra relación. La herencia que parecía tan cruelmente injusta resultó ser la última muestra de sabiduría y amor de Roberto para los dos. Mientras regresaba a casa, mi casa, sentí que todo se había cerrado, que un ciclo terminaba y uno nuevo empezaba. Sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentaría con la seguridad de los planes de Roberto, las lecciones de este año difícil dentro de mí y la sabiduría que gané de saber lo que valgo, guiándome. La llave del garaje que una vez solo abrió una puerta física, finalmente había abierto algo mucho más valioso, una nueva manera de entender el amor, el legado y la valentía de empezar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giros inesperados, como nunca antes viste.